El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Sanamente es un programa donde su contenido se basa sobre las sustancias psicoactivas. Hoy precisamente abordaremos los hongos, ya que son la quinta sustancia ilícita más consumida en Colombia. Esta sustancia se encarga de distorsionar la percepción. Bienvenidos. Una enorme variedad de plantas y hongos alucinógenos ha venido siendo utilizada por diferentes tribus y civilizaciones desde tiempos ancestrales. Muchas de ellas siguen siendo utilizadas en la actualidad por los sucesores de estas culturas como un medio de adivinación visionaria y como un medio para acceder al mundo espiritual de los dioses. Entre estas plantas encontramos a la Amanita muscaria, el peyote, la ayahuasca y la Datura brucmacia, floripón, entre muchísimas otras. La Amanita muscaria es un hongo que crece en Siberia y en el norte de Asia. Fue utilizado con fines rituales curativos por los sahamanes de estas regiones. La fuente de sus propiedades alucinógenas es el mucimole, un compuesto químico cuya concentración aumenta con el secado del hongo. Los hongos psicoactivos de la familia de los psilocibines contienen las sustancias alucinógenas llamada psilocibina. Estos y otros hongos eran alucinógenos sagrados entre los aztecas de México en la época de la invasión española alrededor de 1500. Los hongos psilocibines pueden ser comidos al natural o consumir en forma de té. Puede ser también ingeridos luego de un proceso de secado. El hongo cogumelo pertenece a esta familia. Es conocido también como el hongo de la bosta. Distinguir los hongos alucinógenos de aquellos que son venenosos es una tarea que puede llegar a ser muy compleja. Ella puede requerir una consulta de textos botánicos e incluso un cierto conocimiento en taxonomía de los hongos. El efecto que producen principalmente los hongos es la euforia, y a nivel fisiológico aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial y aumento de la pupila ocular. El efecto de esta sustancia psicoactiva se viene a producir después de media hora de haberla consumido y la duración tiende a ser de 4 a 9 horas. Muchas personas tienden a no consumirla con tanta frecuencia, ya que sus efectos pueden durar varios días. Entonces las personas no van a poder trabajar, estar con su familia o en diferentes contextos en un estado normal. Ya lo que hace esta sustancia psicoactiva es alterar como tal la percepción. Entonces las personas no van a poder ver, escuchar y ver los actos de los demás de igual manera, ya que lo que producen los hongos principalmente es alucinaciones. Aunque una sensación de náusea y dolores estomacales ocurre con frecuencia tras la ingestión de estas sustancias, los posibles riesgos asociados al consumo de estas drogas son similares a los del LSD, es decir, son psicológicos más que físicos. Entre los posibles riesgos que entraña su consumo está la posibilidad de experimentar reacciones desagradables como reacciones de ansiedad, conocidas como mal viaje. Los síntomas más frecuentes incluyen alucinaciones atemorizantes, ansiedad desmesurada, confusión y agresión en algunos casos. No obstante, estos efectos generalmente no van más allá de hacerle pasar al usuario un mal momento. También en algunas personas el consumo de estas drogas podría llegar a intensificar o exacerbar trastornos psicológicos subyacentes. Así, personas con tendencias suicidas deberían evitar su uso. No existe un riesgo de sobredosis física, si bien pueden ocurrir reacciones adversas si el consumidor usa una dosis mayor de la que psicológicamente puede manejar. En este primer bloque le preguntamos a los expertos cuáles son los principales signos para detectar cuando alguien se encuentra bajo los efectos de los hongos, y esto nos dijeron. El consumo de hongos es, al igual que la marihuana, un alucinógeno. ¿Cómo identificar que la persona lo está consumiendo? Porque tiene prácticamente los mismos signos de la marihuana, de cualquier alucinógeno, que son enrojecimiento de los ojos, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, una sensación como de nubosidad, como de estar en el aire, como estar perdidos. La adicción al hongo es igual que la marihuana, solo que el hongo puede ser más tóxico, ¿cierto? Porque a veces no saben identificar cuál es el hongo que produce la sensación de alucinógena, y se confunden y cogen hongos venenosos. Bueno, nosotros hacemos la salvedad que una intoxicación por hongos son los que son tóxicos, porque a diferencia de los comestibles, ¿cierto? La intoxicación por hongos, porque es depresor del sistema nervioso central, entonces produce somnolencia, inicialmente es un periodo de agitación, pero cuando ya pasa al torrente sanguíneo
produce somnolencia y produce adormecimiento, produce calambres, el cosquilleo que uno llama en las yemas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, produce un enrojecimiento generalizado porque se produce una vasodilatación, y entonces detrás de la vasodilatación se produce una disminución del ritmo cardíaco y puede producir una falla cardíaca, puede un paciente por una sobredosis terminar con un infarto agudo de miocardio. Existen más de 200 hongos alucinógenos que crecen en bosques, terrenos húmedos y del estiércol de las vacas. Los efectos que producen principalmente es agitación en el estado psicomotor, despersonalización y un estado de livianidad, lo que ocasiona que muchas personas no sean conscientes de sus movimientos y de sus actos, produciendo algunas veces hasta la muerte. Hablamos con la psicóloga Aleida Arango, que nos ampliará el tema del consumo de los hongos en nuestra localidad. Alejandro, que yo sepa, hasta el momento yo no he tenido ninguna intervención con alguien con consumo de hongos. Creo que en el municipio es poco lo que se consume de hongos, es más común encontrar otro tipo de sustancias como la marihuana, la cocaína, inclusive el popper y el éxtasis. Pero los hongos, hasta el momento no he tenido ninguna intervención con hongos. Ahora vamos con el videoclip para que podamos conocer más acerca de los hongos. El LSD y la psicodelia son sinónimos de los 60 y la generación hippie. Pero las plantas psicotrópicas y los alucinógenos han coexistido desde siempre con los seres humanos e incluso puede que suscitaran las primeras manifestaciones artísticas de nuestros antepasados prehistóricos. De no haber sido por la investigación científica de un hombre, puede que el peyote, las setas mágicas y otras plantas sagradas hubiesen permanecido ocultos en la sombra. Incluso hoy en día, poco se sabe sobre ellas. Algunos científicos creen que los alucinógenos pueden contener valiosas pistas sobre el funcionamiento de la mente. Cuando yo era un joven estudiante en Harvard, Richard Evans Schultes era una especie de leyenda en el campus. Un profesor bondadoso que disparaba cerbatanas en clase y había vivido misteriosamente en la Amazonia durante años. Probablemente el explorador vivo más importante del siglo XX. Por supuesto, lo que realmente le intrigaba eran las curiosas plantas que le habían inspirado en sus primeros trabajos en Oklahoma y posteriormente en México. Estas curiosas plantas que hoy conocemos como alucinógenos. A finales de 1973 llamé a la puerta del despacho de Schultes. 2 semanas más tarde me encontraba en la Amazonia viviendo entre muchas de las mismas tribus que Schultes había visitado 30 años antes. Como antropólogo y explorador botánico, pude compartir numerosas aventuras similares. Perderme en la selva, eludir extrañas enfermedades y participar en ceremonias sagradas. En todos mis años de exploración, su ejemplo fue siempre mi inspiración. Yo hacía lo que él me dijera, ya fuese investigar zombies en Haití o buscar nuevos alucinógenos en la selva amazónica. Posteriormente empleé años en la investigación y redacción de su biografía, titulada Un río. Cuanto más conocía acerca de sus hazañas, más me asombraba este hombre. Ahora estoy siguiendo su misma ruta para ser testigo de ritos alucinógenos sagrados desde el desierto estadounidense hasta las junglas de la Amazonia. En el verano de 1936, un estudiante de Harvard de 21 años dejó Boston para iniciar uno de los viajes más largos y extraños del siglo XX. Su inspiración era una planta. En un libro alemán poco conocido, Richard Evans Schultes había leído acerca de un pequeño cactus alucinógeno que podía inducir otras visiones mundanas. Su nombre era peyote. Estaba tan impresionado que decidió dejarlo todo para estudiarla. Encontró inspiración en su profesor, Aux Ames, director del Museo Botánico, quien animaba a los estudiantes de su clase a probar exóticos estimulantes e incluso alcohol destilado durante la ley seca. Ames proporcionó el dinero para enviar a Schultes a más de 2.000 kilómetros de distancia hasta Oklahoma con el fin de que desvelara los secretos del uso de peyote entre los indios Kiowa. El peyote crece en el sudeste estadounidense y en el norte de México.
Durante 3000 años, los antiguos pueblos de México utilizaron el cactus como enlace directo con Dios. En 1521, los colonizadores españoles prohibieron su uso. A finales del siglo XIX, científicos alemanes extrajeron el ingrediente activo, la mescalina, un alucinógeno. Somos seres relacionales por naturaleza. Por ese motivo es muy importante la terapia que existe de grupo de asociación, es decir, donde se unen personas con la misma problemática para contar experiencias y vivencias que vivieron en el bajo mundo de las sustancias psicoactivas y de esta manera puedan surgir alternativas o herramientas para construir una vida totalmente diferente. El investigador sobre sustancias psicoactivas Cameron afirma que cerca del 80% de personas que asisten a estos grupos de recuperación logran salir adelante. En pantalla colocamos los números de 2 centros, como son El Faro, que se encuentra ubicado en Jericó, y de Carisma, que se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín, donde las personas pueden encontrar un centro de rehabilitación. De esta manera llegamos al final de Sanamente y los esperamos la próxima semana con más información.